¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván, soy graduado de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la que les estamos dando la bienvenida, la primera del conurbano. Bueno, en este caso estamos con la primera clase de apoyo virtual que lanzamos desde Sociales Grandes para acompañarlas y acompañarlos en este ingreso 2025. El tema del que va a tratar es la historia de la universidad pública en nuestro país. Hemos visto en este tiempo, a raíz de distintos acontecimientos, cómo la cuestión de universidad pública se puso en debate en nuestra sociedad. Ha habido grandes movilizaciones el año pasado, y creemos que el primer punto o el punto de partida para poder sumarnos a este debate, para poder opinar, para poder ver críticamente los hechos, es conocer justamente la universidad pública. Por eso este módulo es tan importante. Por otra parte, yo formo parte de Sociales Grande, que es un espacio de estudiantes, de graduados, de docentes de nuestra institución, formado justamente para poder representar, canalizar demandas, llevar adelante ideas y poder mejorar cotidianamente la vida en nuestra universidad, pero también comprometiéndonos con lo que pasa afuera, ¿no? Creemos que desnaturalizar la idea de que la universidad es un mero trayecto el cual uno entra y sale con un título, es fundamental, y también es fundamental que quienes entren salgan con un título. Así que en ese caso nos parece que nuestro trabajo, nuestro espacio, tiene que contribuir a estos dos objetivos. Bueno, en primer lugar, para arrancar, vamos a compartir una diapositiva en la cual van a ver algunos puntos de las distintas etapas que tuvo la vida de la universidad pública en nuestro país. Vamos con la primera. Bien. La primera etapa, la primera universidad que tuvo nuestro país fue la Universidad de Córdoba, Universidad de Córdoba del Tucumán, se llamaba en ese momento, que fue creada por los jesuitas. Luego de la colonización, estamos después de la invasión española, pero mucho antes de que existiera lo que hoy conocemos como la Argentina. Es decir, es una universidad previa a la formación del Estado Nacional. Entonces sus objetivos y su forma de funcionamiento estaban ligados más a los objetivos de los jesuitas, que fueron quienes la crearon, que a la idea de un proyecto de país. Como verán, bueno, dice que los jesuitas formaron la universidad para formar clérigos, justamente. Luego de que se expulsaron los jesuitas del país, se empezó a enfocar en la formación de abogados a raíz de la Facultad de Derecho, que fue la primera facultad que tuvo esa universidad. Posteriormente, en 1921, se crea la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que hoy en día está rankeada como una de las universidades más importantes de Latinoamérica y del mundo, universidad pública también, y esas fueron las primeras dos universidades que tuvo nuestro país. Fue en 1821, con lo cual fue muy apenas posterior a la Revolución de Mayo y a la independencia de nuestro país. Es decir, que se fundó mientras se iban dando los primeros pasos en la vida de nuestra nación. En 1885, ahí lo pueden ver en la diapositiva, se sancionó la ley Avellaneda, la ley 1597, que reguló estas primeras dos universidades. Dictó las bases de sus estatutos aprobados por el Poder Ejecutivo, la designación de salarios y remoción de profesores. Esta ley es importante porque es la primera que le da un ordenamiento al sistema universitario. Cuando hablamos del sistema universitario, hablamos de todas las universidades que conforman la vida de nuestro país, y en este caso eran las primeras dos, y esa fue la primera ley, con lo cual es un antecedente importante a tener en cuenta cuando tengan que leer el texto. Un dato importante sobre esto tiene que ver con que se sientan las bases de este sistema universitario como dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, nosotros tenemos en la Constitución una división de poderes, según la cual tenés el poder legislativo, que es el encargado de crear las leyes, el ejecutivo, el encargado de gobernar, y el judicial, que es el encargado de velar porque se cumplan las normas y la Constitución.
en este caso, las universidades, el sistema universitario pasa a depender del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se establecen la división por claustros y facultades. Más adelante, inmediatamente más adelante, vamos a ver que después esto se potencia con lo que es el cogobierno. Bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente filmina. Acá tenemos lo que es la reforma universitaria, que se da en 1917 en Córdoba, justamente a raíz de protestas estudiantiles que se iniciaron en la Facultad de Medicina por una cuestión ligada a la designación de docentes, pero que cobraron especial relevancia posteriormente al punto de discutir todo el sistema universitario. Bien, ¿qué postulaba la reforma universitaria? Postulaba, por un lado, la autonomía política, docente y administrativa de la universidad. También las elecciones mediante asambleas con representación de profesores, estudiantes y graduados. Esto es lo que habíamos dicho antes, la división por claustros. En nuestra facultad, la Facultad de Sociales de la Universidad de Lomas, por ejemplo, vos tenés el claustro de docentes, el de trabajadores no docentes y el de estudiantes. Es decir, tenemos representación en lo que es un espacio institucional de cogobierno de nuestra facultad. Es a lo que nos referimos ahí cuando dice cogobierno estudiantil. ¿A raíz de qué se da eso? Dijimos que había una protesta, la reforma se da tras una protesta de estudiantes por distintas cuestiones, pero también se reclamaba la participación del estudiante en la vida de la universidad pública. Se logra entonces el cogobierno y se logran entonces espacios de decisión donde los estudiantes tenemos representantes. Por eso, como les decía en principio, es tan importante la participación estudiantil. Es importante crear espacios, como lo hemos hecho desde Sociales Grande, para poder discutir ideas, discutir programas, proponer proyectos que nos parezca que pueden mejorar la vida de nuestra institución y también criticar lo que nos parece que no funciona o tratar de mejorarlo siempre desde el punto de vista constructivo. Entonces, tenemos también cátedras libres y libertad docente. ¿Qué quiere decir esto? Por más que las universidades dependan del Poder Ejecutivo Nacional y del presupuesto nacional, las cátedras pueden enseñar como quieran. Los docentes pueden elegir cuáles van a ser los contenidos que van a dar, los que crean mejores para el aprendizaje de los estudiantes, y al haber distintas cátedras, libertad de cátedras, el estudiante debería poder elegir con cuál cursar determinada materia. En esta última etapa, entonces, también surgieron varias universidades, como la Universidad de La Plata, la Universidad de Tucumán, la Universidad del Litoral, pero vale recordar que todavía el acceso a la universidad estaba muy restringido. Si bien se había ampliado la participación de las personas, particularmente de los hombres y de las clases medias, en la vida pública a partir del voto universal, que no era universal porque las mujeres no votaban, de la ley Sáenz Peña, a principios del 1900, todavía había muchos sectores que no estaban accediendo a la universidad. Seguía siendo una universidad elitista restringida a las clases medias y a ciertas profesiones como la medicina, la abogacía, que hacían, si se quiere, a los trabajos a los que accedían las primeras clases medias en nuestro país. Eh, Luego, bueno, tuvimos, como sabrán, habrán visto, imagino, en el colegio o en alguna otra instancia, que en el 29 surge una crisis del modelo agroexportador y en el 30 se inicia un modelo de sustitución de importaciones. ¿Esto qué significaba? Significaba que muchas de las cosas que antes se compraban de afuera, ahora se tienen que fabricar acá, en parte producto de las guerras mundiales, y eso generó una mayor industrialización, si bien liviana, una mayor industrialización en nuestro país. Muchas de esas industrias se instalaron, mejor dicho, rondando la ciudad de Buenos Aires, en lo que hoy conocemos como el conurbano bonaerense, y fue allí donde se empezaron a asentar un montón de trabajadores y trabajadoras que venían del interior, buscando mayor posibilidades de progreso, de una mejor calidad de vida. Y entonces ahí se da un proceso de población del conurbano bonaerense y de industrialización. Hoy la provincia de Buenos Aires es el corazón industrial de la Argentina
ya que alberga la mayor producción industrial del país y la mayor cantidad de industria. En este caso, volviendo también a los 30 y los 40, se da este proceso de sustitución de importaciones, una migración interna muy fuerte, y estos trabajadores eran trabajadores que vivían como podían, hasta que en el 43, luego del golpe del GO, que viene a terminar con la década infame, conocida así por la poca transparencia a la hora de las votaciones, poca transparencia democrática, con el golpe del GO aparece Juan Domingo Perón, eh, se instala en la Secretaría de Trabajo y a partir de ahí empieza a tomar un montón de medidas que organizan los derechos de esos trabajadores que venían sin nada. En este periodo, donde Perón es electo presidente, se dan una serie de medidas que contribuyen a la mayor expansión y apertura del sistema universitario hacia las trabajadoras y los trabajadores. Dentro de esas medidas, la más importante, la que solemos destacar como un hito en la vida de nuestro sistema universitario nacional, es el decreto 29.337 que pone fin a los aranceles y establece la gratuidad del sistema universitario. Esto es importantísimo, estamos hablando de un periodo donde era mayor el acceso al trabajo, se industrializaba, había mayores derechos, se da una serie de medidas que favorecen la apertura democrática y el bienestar general de las trabajadoras y los trabajadores. También otra medida importante es la creación de la Universidad Obrera Nacional, que hoy la conocemos como la UTN, que es Universidad Tecnológica Nacional, que básicamente tenía la función de formar a los trabajadores para el trabajo en la industria, justamente. Es decir, la universidad, el sistema universitario nacional, estaba en función de la época, en función de un proyecto de país. Esto es importante porque, bueno, como venimos viendo, la universidad no siempre se manejó de la misma manera y siempre estuvo ligada a los proyectos de país. Es lo que la hace a veces indisociable de la política, indisociable de la economía, indisociable de lo que pasa en el país. Como decíamos en un principio, a la hora de desnaturalizar la idea de la universidad como algo que está ahí desde siempre y para siempre, es importante historizarla para conocer estos hechos y poder conocerla un poco mejor. Bien, dentro del peronismo, bueno, también se sancionó en el 47 la ley 13.031, que restableció las bases de la estructura universitaria, básicamente dándole mayores atribuciones al Poder Ejecutivo para controlar el esquema y los procedimientos administrativos del funcionamiento de las universidades. Bien, posteriormente, en 1955, se da el golpe de Estado que derroca a Perón, con el famoso bombardeo a Plaza de Mayo, que fue el bautismo de fuego de la aviación nacional. La primera vez que entran en acción bombardean a su propio pueblo, un hecho lamentable. Y a partir de esta etapa se dan todo un proceso hasta el 73, donde tenemos democracias muy débiles, gobiernos dictatoriales, un peronismo que fue proscripto, fue prohibida su participación, a pesar de haber sido uno de los gobiernos que mayor apertura y mayor participación le había dado a sectores de la población. Eh, y esto generó una etapa de mucha volatilidad, de muchas idas y vueltas, como decimos recién, de gobiernos débiles que llegaban por los votos, pero en el caso del gobierno de Arturo Illia pierde contra el voto en blanco, que era el voto del peronismo que no se sentía satisfecho con ninguna de las opciones que le presentaba el sistema. En esta época se dan también distintas medidas, como la reimplantación de la ley Avellaneda, se suprime el gobierno tripartito, se imponen los rectores de las universidades, es decir, se pasa a una universidad mucho más controlada, mucho más despolitizada, se prohíbe la militancia estudiantil, esto que decíamos que se había abierto con la reforma del 18, se va hacia atrás en el periodo del 55 al 73, donde pasamos por la dictadura de la Revolución Libertadora, después algunos gobiernos débiles, y después la dictadura
de la Revolución Argentina, con su etapa quizás más represiva de la mano de Onganía, que es donde se da también la Noche de los Bastones Largos, esta represión a estudiantes de la UBA, eh, y que culmina con el regreso, con una negociación entre Lanusse y Perón, luego de 18 años de proscripción, y la vuelta de Perón a la Argentina, acompañado por muchos sectores sindicales, de sectores populares, de estos sectores de trabajadores que habían accedido a tantos derechos, pero también, y esta es una particularidad que se da, tiene mucho apoyo de las clases medias y de los jóvenes de clases medias que veían en el peronismo la vuelta a una democracia, la vuelta a una revolución, la vuelta a un concepto de país donde no fuera todo represivo, donde tuvieran mayores libertades. Pero bueno, y esto tiene su etapa primaveral en el 73, que es la parte que ahora vamos a ver, con la asunción de Héctor Cámpora, a quien se debe el nombre de la organización La Cámpora, una de las más importantes de nuestro país, que era un hombre leal a Perón, pero como Perón estaba proscripto, es quien se presenta a elecciones con el apoyo explícito de general y de muchos otros sectores que querían la vuelta de Perón, y termina ganando las elecciones en el 73, pero con un gobierno muy corto, que dura unos 40 días, porque apenas gana, reforma esta proscripción contra Perón y permite que Perón se presente a elecciones en la famosa fórmula Perón-Perón junto a Isabel Martínez de Perón, que gana las elecciones. En este periodo se sanciona una nueva ley universitaria, la 20.654. Se termina la intervención de las universidades, se vuelven a elegir rectores en las mismas, el gobierno y la administración de las universidades pasan a ser ejercidas nuevamente por el cogobierno de docentes, estudiantes y personal no docente, pero se da un hecho lamentable como es la muerte del general Perón al primer año de su gobierno, lo cual desemboca en la asunción de Isabel Martínez y bueno, y el acrecentamiento del poder de personajes como José López Rega, que terminan virando el gobierno eh, hacia una perspectiva de mayor represión. Vale la pena mencionar, ya vamos a ir hacia allá más adelante, pero vale la pena mencionar que en 1972 se creó la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, nuestra universidad, y que formó parte de lo que fue el Plan Taquini, que fue un plan presentado para descentralizar la superpoblación y también el conflicto en las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Como bien decíamos, esto fue en 1972, previo a la asunción de Perón, a la vuelta de Perón, en el marco de dictaduras que eran muy represivas, pero también con una gran participación de la clase media y de sectores estudiantiles en apoyo de la vuelta del peronismo, y que había generado también mucho entusiasmo, mucha efervescencia y mucha participación de sectores juveniles en la política. Posteriormente tenemos la llegada de la última dictadura cívico-militar a través de un golpe de Estado eh, que tuvo a Jorge Rafael Videla como su figura principal e implicó, como bien sabemos, una de las etapas más oscuras de la historia de nuestro país, de la cual la universidad no ha quedado exenta. Entonces, en esta etapa se prohíbe toda actividad política, se prohíbe toda actividad que asuma para lo que para los militares eran formas de adoctrinamiento, de propaganda, proselitismo, de agitación política, docente, gremial, etcétera. Y las casas de altos estudios, las universidades, fueron intervenidas justamente por distintos sectores de las fuerzas militares eh, que buscaban tener controlada a la población. Es decir, bueno, como bien sabemos, fue una etapa muy oscura de la historia de nuestro país, donde hubo más de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, muchos de ellos y muchas de ellas que quizás ni siquiera participaban de la vida pública, ni siquiera participaban de organizaciones políticas. Tenemos el caso de los estudiantes y las estudiantes que uno recorriendo los pasillos de nuestra facultad puede ver sus caras.
que es realmente atroz, porque era gente joven, gente con ilusiones, con sueños, eh, con ganas de querer un país mejor, eh, y que, bueno, sufrieron a manos de esta dictadura que fue, eh, no solo fue sanguinaria, no solo fue perversa, sino que fue anti-argentina en su política económica, fue el inicio de la destrucción de la industria nacional, de la potenciación del sistema financiero. Eh, entonces, bueno, en este marco era necesario para la dictadura tener a las fuerzas sociales que pudieran llegar a oponérsele controladas, y entonces la universidad no escapaba a esta lógica. Eh, pero bueno, después continuamos con la apertura democrática. Se da un desgaste de la dictadura, sobre todo después de la Guerra de Malvinas, donde la población, los sindicatos, los sectores de la sociedad civil ya empezaban a rebelarse, ya empezaban a manifestarse en pos de la apertura democrática. Se dan instancias de participación de distintos sectores de la sociedad civil pidiendo que se retorne a la democracia, y finalmente en 1983 se dan las primeras elecciones libres después de la dictadura más sanguinaria de la historia de nuestro país, que terminan con el triunfo de Raúl Alfonsín y la Unión Cívica Radical queda al frente del gobierno. En ese periodo se crean universidades como Formosa, La Matanza, Quilmes, San Martín, General Sarmiento, La Rioja, Lanús, 3 de Febrero, Villa María, Chilecito. Bueno, se crean muchas universidades desde el 83 en adelante, y vamos a ver que, bueno, la Universidad de Lomas ya la mencionamos, que se crea en el 72. Bien, para finalizar con la vuelta a la democracia, se intervienen las universidades que presentan una estructura en decadencia o lastimada por lo que fueron estos años durante la dictadura militar. Se sanciona la ley 23.068, eh, y luego se sanciona la 24.521 como una norma que va a regular el conjunto de la educación superior, y luego se complementa con la Ley Federal de Educación. Algunas cuestiones importantes de esta norma son la creación de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, la CONEAU, que es el organismo que va a validar las carreras y las distintas titulaciones universitarias. Es un organismo de acreditación centralizado. Después, también se instala bueno, vuelve la autonomía de las universidades y se le plantea al Estado la obligación de brindar el servicio de educación superior. Es importante remarcar esta cuestión, ya que al considerar la educación un servicio y no un derecho, se instala un tema de debate entre lo que fue esta ley, sancionada también en los 90, eh, entre la concepción de servicio y la concepción de la educación como una obligación y un derecho del Estado Nacional. El debate básicamente circula en que la concepción de servicio permite que en algún momento pueda ser ejercido por privados o privatizado. Eh, si bien el sistema universitario nacional tiene una predominancia importante de las universidades públicas, es importante también rever y tener en cuenta estos puntos para que no den lugar a situaciones de privatizaciones como ocurrieron en los 90 con un montón de servicios y empresas, y teniendo un sistema universitario que funciona tan bien, creemos que es importante también mantener o pelear por esa idea del derecho a la educación superior y no un mero servicio. Finalmente, bueno, se prohíbe la intervención de las universidades, la facultad solo puede ser ejercida por el Congreso Nacional, es decir, el Ejecutivo, el Gobierno no puede intervenir en las universidades, para eso tiene que pelear el Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas. Y bueno, se prohíbe también el ingreso de la fuerza pública, de la policía, de la gendarmería, de las fuerzas nacionales o provinciales a las universidades, salvo mediante la orden de algún juez. Esto, como bien dice la diapositiva,
es en parte en respuesta a lo que fue el autoritarismo y la violencia de la última dictadura militar. Posteriormente, bueno, en el texto tienen lo que es la creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bueno, el periodo de gesta de la creación se da entre el 60 y el 72, pero la universidad se inaugura en 1972. Como bien decíamos, se da en el contexto del Plan Tacchini, donde lo que se intentaba era descentralizar la matrícula de las principales universidades como la UBA y La Plata. En este plan también se crean varias universidades, la de Lanús, si no me equivoco, es también producto del Plan Tacchini y algunas más. Lo que necesitaban era, y esto también lo que hace es bajar la matrícula de esas dos universidades, tanto La Plata como Buenos Aires, que tenían gran parte de la población del conurbano bonaerense y del interior. Eh, Bien, tenemos acá algunos datos más de la universidad. Eso es más que nada histórico, lo pueden leer en el texto. Bien, y para finalizar, me parece que es importante también retomar esto que decíamos en un principio de la importancia de generar espacios de participación estudiantil, porque las autoridades de la universidad no las elige un gobierno a dedo, las autoridades de las facultades no las elige un rector a dedo, sino que son producto del cogobierno, es decir, de esa instancia de representación donde los estudiantes tenemos a nuestros representantes que elegimos democráticamente mediante elecciones, los docentes tienen los suyos, los no docentes tienen los suyos, en otras universidades los graduados también tienen a sus representantes, y esto significa que la participación estudiantil, el debate de ideas, mientras más amplio sea, mientras más gente participe, mientras más ideas se confronten, más enriquecedor va a ser el debate respecto a todas las decisiones que se tomen internamente en nuestras casas de estudio, tanto como planes de estudio, cuestiones edilicias, etcétera, van a depender de nuestra voluntad de alguna manera. La universidad no es algo que alguien decide por fuera y nosotros tenemos que acatar. Lo habrán visto en este recorrido histórico que hemos hecho. Es un espacio donde la participación democrática, la participación política es fundamental. De hecho, es esencial. Lo mismo respecto de financiamiento. Si bien las universidades son autónomas, tienen su propia, tienen dentro de sus facultades la posibilidad de elegir a qué asignar el presupuesto, a qué no, cuánto por acá, cuánto por allá, el presupuesto viene del Poder Ejecutivo Nacional, depende de Nación. Entonces, cuánta importancia se le dé a las universidades en el desarrollo del país va a depender del proyecto de país que esté gobernando. Esta es otra instancia en la cual nosotros tenemos que estar atentos porque habla eh, de que la sociedad también elige qué proyecto de universidad quiere, qué proyecto de país quiere, y eso va de la mano. Entonces, nada, las dictaduras, si se quieren, no querían que en las universidades hubiese participación política, estudiantil, etcétera, porque son justamente lugares donde se debaten las ideas, se produce conocimiento, nos hemos revelado ante un montón de situaciones adversas, se han puesto de manifiesto eh, bueno, muchas cosas que a veces a los poderes les incomoda, pero en universidades abiertas, plurales, democráticas, gratuitas, como la Universidad Pública Argentina, es muy importante que esto siga pasando y que podamos seguir teniendo ámbitos de participación, de decisión autónoma, libre. Eh, Eso es ejercer la libertad. Eh, y bueno, nada, quería dejarlo con esta reflexión al final. Hay una etapa que nos faltó, pero la mencionamos, que fue la creación de las universidades del conurbano durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que alguna, la UNAV, se terminó durante el gobierno posterior de Macri. Eh, con Alberto Fernández me parece que alguna también. Pero digo, hay un periodo de expansión de las universidades en esos primeros 20 años de los años 2000, donde el conurbano vuelve a cobrar preponderancia
con estas nuevas universidades que venían con programas, a diferencia de la nuestra, que es del 72, que viene con carreras y programas más parecidos a La Plata o a la UBA. Las nuevas universidades van a ver si van a la Universidad de Quilmes, a la UNAV, eh, o alguna otra de las a la de Avellaneda que se crearon durante este periodo, van a ver que tienen programas mucho más ligados, mucho más actuales, carreras mucho más actuales y ligadas a necesidades de los mercados o de la misma sociedad, o de la misma comunidad en la que están insertas, como la Jauretche también. Y esto es algo realmente novedoso, que es importante y además fortalece lo que es el sistema universitario y las posibilidades también de desarrollarnos como profesionales y de poder elegir qué carrera queremos seguir. Espero que les haya servido. Cualquier cosa nos pueden dejar sus preguntas en la parte de comentarios de YouTube. Si apenas las veamos, las podremos estar respondiendo. Esto fue la primera clase de Sociales Grande para el curso de ingreso 2025. Mi nombre es Iván. Cualquier cosa me escriben o nos pueden escribir en las redes. Muchas gracias.